Néstor Maceo es biólogo y además es integrante de la Comisión de la Cuenca de la Laguna del Sauce y está en comunicación con nosotros. Néstor, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Mizrahi y perdón por la demora. No, sin problema, un gusto, mucho gusto. Néstor, a ver, cuando uno lee que le queda a la reserva de Paso Severino, que es la principal fuente, entiendo yo, que de donde salía el agua que abastecía a Montevideo, menos del 2%, 1,7% o incluso menos de la reserva de agua. ¿Eso qué significa? ¿Que se va a quedar en días nada más sin agua Montevideo o que el agua que va a tener va a ser cada vez más salada? La segunda opción, lo que va a ocurrir es que en caso de ausencia de lluvias en el corto plazo, indefectiblemente se va a quedar distribuyendo agua salada, lo cual permite resolver ciertos temas domésticos, funcionamiento eh, de la infraestructura del baño, water, etcétera, pero obviamente no puede ser utilizada para consumo humano, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esta agua, digamos, que se utiliza para reemplazar a lo que normalmente se abastecía de Paso Severino? ¿Y por qué esa agua sale más salada? ¿Por qué no hay mecanismos, digamos, para que justamente no sea tan salada? Esto tiene que ver con la ubicación geográfica de la planta potabilizadora que está en una localidad aguas abajo de esa represa que se llama Aguas Corrientes, la localidad. Lo que está ocurriendo ahora es que se capta agua en una zona próxima a Aguas Corrientes, pero ahí tenemos una entrada de agua salada desde el río de la Plata por el cauce del río Santa Lucía. Y esa es la dificultad que tenemos. Y esa intrusión es muy importante porque justamente estamos en un periodo de sequía. En condiciones normales, la intrusión salina no ocurre en ese sitio. En estos momentos también se está construyendo un dique para justamente frenar esta intrusión y al mismo tiempo se están construyendo tuberías para permitir captación eh, de otros recursos, de otros cursos fluviales que están relativamente cerca de la planta potabilizadora y tratar de paliar esta crítica situación. Ese es el escenario. Ahora, para entender, Uruguay está al igual que, o Montevideo, mejor dicho, digo, está a las puertas del Río de la Plata. No tiene la capacidad, o en este momento la capacidad instalada, OCE para potabilizar agua del Río de la Plata y que no sea demasiado salado, que no sea insalubre justamente por el exceso de sodio. Bueno, lo que ocurre es que Montevideo está, a diferencia de Buenos Aires, está localizado en un sector del Río de la Plata que tiene una variabilidad muy importante de la salinidad del agua, ¿no? Hay días que puede ser este, prácticamente agua dulce y hay momentos que es agua como con la misma salinidad del océano, ¿no? Eso depende del régimen de descarga del Paraná, del río Uruguay, de la incidencia de los vientos, pero eso en términos prácticos requeriría que Uruguay, si quisiera alimentarse de agua del Río de la Plata sin tener sobresaltos y pudiendo adaptarse, digamos, a las características que acabo de nombrar, tendría que tener una planta desalinizadora. Y no la tenemos para el suministro de agua potable. Tenemos una planta desalinizadora pequeña que tiene que ver con eh, la generación hidroeléctrica y el enfriar ciertos dispositivos de esa infraestructura, pero no tenemos una planta desalinizadora que permita captar el agua del Río de la Plata y distribuirla a la zona metropolitana. Si asumimos que quizás no con el nivel de sequía extrema que se está viviendo ahora, pero que efectivamente vamos hacia un periodo ya mucho más prolongado de menores lluvias. ¿Cuál sería la solución acá que permitiera evitar que volviera
a darse una situación como la que se está dando ahora en Montevideo? Bueno, lo primero es, tenemos que hacer un cambio de paradigma, digamos, o de marco en que habitualmente hemos tomado las decisiones, fundamentalmente en el sentido de que, bueno, la variabilidad del régimen de precipitaciones que conocemos en la trayectoria histórica seguramente va a ser muy diferente a la que ocurrirá o la que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso implica cambiar totalmente procesos de toma de decisión y patrones. Un ejemplo concreto, esta situación de alguna manera ya se identificaba como crítica a finales del año pasado y durante el verano, y de alguna manera se esperó lo que habitualmente ocurría en Uruguay, es lluvias importantes en el otoño y en la transición otoño-invierno. Y había ciertos pronósticos que efectivamente así lo adelantaban, pero bueno, no ocurrió. Eso implica de que tenemos que tener más reservas de agua similares a las de Paso Severino, como por ejemplo una alternativa que se está planteando de construcción de un nuevo reservorio en Casupá, pero también hay que pensarlo porque tanto este nuevo reservorio como el de Paso Severino están en la misma cuenca hidrográfica. Entonces, un evento muy, muy severo de sequía te deja todo ese territorio Claro. sin reservas. Entonces hay que pensar también en una mayor diversidad de fuentes y tal vez eso que parecía muy lejano en el horizonte de tener ciertas capacidades de desalinización también sea Claro. necesario. El tema es que, digamos, no resulta sencillo por la incertidumbre asociada eh, poder, digamos, predecir qué es lo que va a pasar con la variabilidad del régimen de precipitación. A grandes rasgos, lo que esperamos es que aumente la variabilidad interanual, que los años secos sean más secos y los lluviosos sean más lluviosos, pero también pueden ocurrir cambios que no identificamos en Sí, la sí. actualidad, ¿no? Clarísimo que estamos en todo el mundo ante un escenario de muchísima incertidumbre climática. De eso no quedan dudas. Exacto, Néstor, exacto. le agradecemos muchísimo por este tiempo con Dinius. Gracias a ustedes y bueno, esperemos que los próximos contactos esta situación haya sido superada y bueno, ahí sí encaminados en generar una mayor capacidad de adaptación, sobre todo desde el ámbito de la gestión del agua, para navegar mejor futuros escenarios. Así lo deseamos. Un abrazo.